Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Estamos en Romanos capítulo 3, del 21 al 31. Y vamos a estar hablando de la justificación por fe únicamente. Es bien importante que nosotros sepamos cómo terminó el versículo 3, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 20. Y la conclusión de traer al pecador inmoral, al pecador moral y al pecador religioso era traerlo ante la justicia de Dios, y conforme a la corte de Dios, todo hombre queda culpable del juicio de Dios. Toda boca queda cerrada e inexcusable ante el justo juicio de Dios. Todos quedan condenados. Y vimos entonces, terminó el hermano Salvador en el versículo 19 y 20, que la ley de Dios condena a toda la humanidad. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es como una radiografía que le muestra la condición interna a una persona que tiene un tumor en la cabeza. Hay personas que le detectan tumores y ni siquiera se han dado cuenta, ¿verdad? La radiografía es buena porque muestra la condición verdadera de la enfermedad, pero también muestra la necesidad urgente de una cirugía. Lo mismo pasa con la ley. La ley de Dios muestra la rectitud y el estándar perfecto, justo y santo de Dios que ningún hombre puede alcanzar. Por eso vimos que no hay justo ni siquiera uno, no hay hombre en la tierra que no peque. El único que pudo cumplir la ley a cabalidad era Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Y por eso entregó su vida por nuestros pecados y resucitó entre los muertos para que podamos ser salvos. Entonces, ya sabiendo eso, la pregunta que se nos viene a la mente es, si la ley nos pone bajo condenación y nos señala como un ayo o como un tutor la salvación en Cristo, entonces la salvación ¿cómo es? Si no es por la ley, ¿cómo es? Y vamos a ver que es por fe solamente. La justificación explicada, eso es lo que vamos a estar viendo ahorita, la justificación explicada. Y para eso vamos a ver los tres tiempos de la salvación, la justificación, y eso es capítulo 3 del 21 al 5:21. Y vamos a empezar con mi sección, que es la justificación explicada, Romanos 3 del 21 al 31. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, gracias porque ella nos santifica, nos aparta al servicio práctico para que podamos nosotros realmente reflejar el carácter de Cristo. Te pido tu asistencia en este momento, Padre, para que tu siervo sea hablando tu palabra tal cual como fue escrita. Padre, también te pido para que la audiencia pueda tener el oído abierto a la palabra de Dios y todos podamos tener el beneficio de alimentarnos de esta carta paulina que Pablo escribió a los romanos. Ayúdanos a aprender acerca de la justificación por la sola fe en la obra consumada de Cristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, si podemos ver entonces en las fases de la salvación es una sola en Cristo solamente. Somos salvos por la sola fe en Cristo únicamente. Pero la salvación está dividida en tres fases o tres etapas. La primera fase de la salvación es el primer tiempo de la salvación, es una realidad pasada. Esta ocurre cuando somos justificados al creer en la muerte de Cristo por nuestros pecados y resurrección. ¿Quién es Él? El Señor, el Mesías, quien murió por nuestros pecados personalmente y se levantó entre los muertos. Entonces somos justificados en un punto del tiempo al creer. Somos salvos entonces de la penalidad del pecado
y de la condenación del infierno. Como dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Quiere decir la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la gloria es para el Señor Jesucristo. Lo que era imposible para el hombre vino a ser posible para el Señor Jesucristo. Él es el único que nos podía salvar. Él es el camino angosto que hablábamos nosotros, ¿verdad? En el cual se halla la vida eterna por medio de la fe. Somos salvados entonces basados en la sola fe en Cristo únicamente. Cristo únicamente, creemos que fue suficiente lo que Él hizo en la cruz para que por medio de la fe nosotros en su muerte por nuestros pecados y resurrección podamos tener el perdón de pecados y la vida eterna como un regalo gratuito. Quiere decir que Dios nos salva del infierno que merecíamos a un cielo que no merecíamos. La salvación es por gracia. Y como les había dicho en Romanos capítulo 1:18 hasta el capítulo 3, hasta lo último, nos muestra claramente Pablo que la única manera de ser salvo es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que pueda cumplir la ley de Dios. Todos están bajo condenación. Ahora, la segunda fase de la salvación es diferente a la primera. En la primera se pasa de muerte espiritual a vida espiritual por medio de un nuevo nacimiento espiritual, y pasa en un momento de tiempo cuando usted pone su fe en la muerte de Cristo por sus pecados y resurrección. Pero la segunda fase de la salvación tiene que ver en el tiempo, en el caminar del cristiano. Y la segunda verdad de la salvación nos habla de una realidad presente. Y esta realidad presente es cuando Dios nos comienza a purificar nuestras vidas. Y comenzamos cada día, a medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, reflejando el carácter de Cristo. Vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es un proceso. La vida del creyente de día en día, un caminar diario por medio del Espíritu Santo y de la fe en Jesucristo. 1 Corintios 1:18 nos muestra que en este proceso nos salva del poder del pecado. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque no creen en el Evangelio. Pero a los que se salvan, a los que ya son creyentes, esto es a nosotros, es poder de Dios. 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Claramente está refiriéndose a los creyentes. Esta es la salvación práctica basada en el caminar por la sola fe mediante el poder del Espíritu Santo. Esta es la vida empoderada del Espíritu Santo, como dice Pablo, ¿verdad? Que debemos ser llenos del Espíritu Santo y no cumpliré los deseos de la carne. Ahora, la tercera fase de la salvación es una realidad futura y es la promesa de ser glorificados. En la justificación recibimos vida eterna y somos resucitados espiritualmente en Cristo. Y tenemos una nueva posición en Cristo y una nueva identidad. Pero en la futura glorificación vamos a recibir la redención de nuestros cuerpos. Amén. Este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados, estaremos juntamente con Él en el aire y después iremos al cielo con Él. Entonces, esa es la promesa de ser glorificados. Cuando somos salvos de la presencia del pecado. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿Y cómo? A través del arrebatamiento de la iglesia. Y esto conociendo el tiempo,
que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando de nuestra futura salvación de la presencia del pecado. Cuando habla de la presencia del pecado quiere decir el pecado en toda su esfera. Ahorita tenemos los tres enemigos del creyente. ¿Cuáles son? La naturaleza pecaminosa que tenemos, la batalla interna entre el espíritu y la carne. Tenemos también las tentaciones del mundo y Satanás. Vamos a ser librados de ese, ya sea si usted muere ausente del cuerpo, presente con el Señor, y luego cuando venga el arrebatamiento, su resurrección del cuerpo vendrá primero. Pero si nos toca el arrebatamiento, hermanos, seremos transformados sin sufrir muerte física y recibiremos un cuerpo glorificado, libre de toda presencia del pecado. Amén. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, pasemos a Romanos 3, 21 al 5, 11. Y esto nos habla de la justificación, el primer tiempo de la salvación. Y quiere decir cuando Dios nos declara legalmente justos delante de Dios. Si la justificación no viene por el cumplir la ley, porque no hay quien pueda cumplir la ley, no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Y todos están bajo la ley, culpables. Entonces, ¿cómo viene la justificación? Legalmente viene delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y por eso entonces vamos a empezar esta sección mío que es Romanos 3 del 21 al 31. Pablo explicó cómo Dios justifica a los pecadores. Y vamos entonces a leerlo y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia o orgullo? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces Pablo explicó cómo Dios justifica a los pecadores. Y vamos a empezar, Romanos 3:21. La justificación es otorgada aparte del mérito personal. Y por eso terminó el hermano diciendo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Entonces en el 3:21 nos muestra que aparte de esa ira de Dios que se revelaba desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que tienen la justicia de Dios por la mentira, ahora en contraste Dios nos muestra la salvación por la sola fe en Cristo únicamente. Y eso es bien importante que nosotros sepamos. Por lo tanto, hermanos, dice así en el 3:21, pero ahora aparte de la ley, porque la ley nos colocaba bajo ¿qué? Bajo condenación. Aparte de la ley, se ha manifestado o revelado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Aquella justicia que los profetas profetizaron de antemano que iba a venir, la simiente de la mujer, el Mesías, quien entonces iba a hacer perfecta justicia y juicio por nuestro pecado, y su vida recta sería ser imputada a nuestra cuenta por la sola fe en Él. La justicia es otorgada aparte del mérito personal, es más bien basada en el mérito de Cristo únicamente. Amén. Romanos 3:21a dice: pero ahora, después de probar que todas las personas son pecadoras, culpables,
Pablo procedió a dar esperanza a los desesperanzados. Por eso el evangelio son buenas noticias. Romanos 3:21b. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir la manera como los hombres pueden ser reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Dios ha revelado una manera de declarar a una persona indigna e impía, legalmente justa ante sus ojos, completamente aparte de la ley. Esto es llamado la justificación. Dios declara a una persona impía por la sola fe en Cristo únicamente, en su muerte por su pecado y resurrección, la declara justa o recta delante de Él, por la sola fe. Gloria a Dios por eso. Es Cristo quien nos puede salvar. Dios declara que gente indigna sea legalmente justa a sus ojos, totalmente aparte de sus buenas obras. Porque ¿qué nos decía la Biblia? Que aún nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia delante de Él, como decía Isaías, ¿verdad? Entonces, pero la obra de Cristo, de principio a fin, siempre Dios el Padre decía, el día que fue bautizado, que decía, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sus obras eran perfectas, justas, santas, todo el tiempo, porque era Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el tipo de justicia que justifica a nosotros, la que viene por imputación, por la fe en Jesucristo únicamente. Entonces, vemos claramente que Dios declara a la gente justa a sus ojos, totalmente aparte de sus buenas obras. Dios justifica a los pecadores aparte de que ellos hagan cualquier cosa para merecerlo. Como el ladrón en la cruz, ¿qué podía hacer él? Nada, ya estaba crucificado, ¿verdad? Y al principio los dos ladrones se burlaban del Señor, pero uno de ellos cambió de pensamiento y creyó en el Mesías y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué estaba confiando él? Que Jesucristo era Señor. Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cambió de pensamiento, dejó de ver a Jesús como hombre y lo vio como Mesías prometido. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Parece que tenía conocimiento de que el Mesías iba a traer el reino en el futuro. Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Fue declarado justo por Dios, por la obra justa de Cristo en la cruz. Acordémonos que él también le había dicho al otro ladrón, ¿no temes tú estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad merecemos lo que hemos recibido y por eso estamos aquí, pero ningún mal hizo. Reclamó que el Mesías era impecable. Este hombre había confiado a último momento por la sola fe que el Mesías era Jesucristo y creyó en su obra consumada en la cruz. Y dice la palabra de Dios que esta justicia que fue revelada en Jesucristo vino a ser testificada por la ley y por los profetas. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas predijo y confirmó que en el futuro a personas indignas les sería otorgada una forma de ser declaradas justas ante Dios. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo citó a dos testigos del Antiguo Testamento, a Abraham, uno antes de la ley, y a David, uno después de la ley, como prueba de este hecho, que ambos fueron justificados por la fe, y lo veremos más adelante, por la fe únicamente. Claro, ellos miraban hacia un Mesías por venir, creyendo las profecías bíblicas. Sí, que de la simiente de Abraham vendría el Mesías. El pacto abrahámico unilateral que Dios le había dado, le prometía la simiente, también le prometía la tierra, ¿y qué? Y la promesa. Y usted ve claro que eso se cumplió en la obra del Señor Jesucristo. Y también David, él hablaba de aquel que Dios declaraba justo, aparte de las obras de la ley. Bienaventurado el hombre a quien Dios no le inculpa de sus pecados, ¿verdad? Sino que lo justifica por la fe únicamente. Y lo veremos más tarde. Entonces, en Romanos 3, del 22 al 23, nos dice la palabra de Dios así. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión de que tanto el pecador inmoral, moral y religioso, todos quedan destituidos de la gloria de Dios, tanto judío como gentil.
Aunque el judío tenía la ventaja de la palabra de Dios que le revelaba cómo ser salvo, pero no le servía de nada si no la creía. Ese era el problema. Entonces la justificación es provista por medio de la fe. Romanos 3:22a, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios, el juez, justifica. Esto significa que aquellos que confían personalmente en Cristo son declarados legalmente justos. La justificación quiere decir ser declarado justo por Dios, ser contado irreprensible y sin mancha, debido al derramamiento de sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Es Cristo quien quitaba el pecado del mundo. Juan el Bautista lo presentó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el que tipificaba el sistema sacrificial levítico de la ley. Ese era el que promulgaba la ley que iba a venir, Jesucristo, que era el dador el que dio la ley en el monte Sinaí, se encarnó en la persona del Hijo y cumplió toda la ley mosaica para que la salvación viniera por medio de la fe únicamente. Para todos los que creen en Él, esta acción legal de declarar a una persona justa es hecha sin excepción para todo y cada pecador que cree en Cristo. Ahora es importante que esto es una fe personal en Cristo. Mucha gente sabe, usted le pregunta a un católico: ¿usted cree que Jesucristo murió por sus pecados? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Le va a decir que sí. ¿Usted cree que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos? También le va a decir que sí. Entonces usted dice: oye, ¿cuál es el problema? Te voy a decir cuál es el problema. Cuando usted le hace otra pregunta más y le dice esta última: ¿cree usted que por la sola fe, en confiar en Cristo únicamente, que Él murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, es suficiente para que usted sea salvo? Le dice: no, hay que hacer el bautismo de infante. Hay que cumplir todos los sacramentos, ¿verdad? La primera comunión, la confirmación, esto y otro. Una fe compartida no salva, y por eso nunca tienen seguridad si van para el cielo, porque tienen una fe dividida. La fe que salva es puesta 100% en la obra consumada y completa de Cristo en la cruz. Es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz para ti. Cuando dijo consumado es, se levantó entre los muertos. La salvación viene únicamente por la obra suficiente de Cristo en la cruz. Todas las demás sectas que mencionan a Jesús o atacan su deidad y no creen que Él es deidad, como los testigos de Jehová, que dicen que es el arcángel Miguel, básicamente, que Jesús es un ser creado. Entonces están o atacando la deidad de Cristo y no pueden ser salvos, o están atacando que la obra de Cristo no fue suficiente, como el catolicismo romano. Cada día que celebran una misa, ellos lo que están celebrando, la palabra misa en latín significa sacrificio. Ellos creen en la doctrina de la transubstanciación. Quiere decir que no fue suficiente lo que Cristo hizo una vez por todas cuando murió en la cruz, sino que ellos tienen que reproducir una y otra vez, hacer misa o sacrificio, diciendo que el pan, en el momento en que el sacerdote lo bendice, se vuelve literalmente el cuerpo de Cristo, y la copa se vuelve la sangre de Cristo. Y por eso las personas todo el tiempo dándose golpes de pecho y no han creído en la suficiencia obra de Cristo en la cruz. ¿Lo has creído tú? Él dijo: consumado es. Bien importante, para todos los que creen en Él, esta acción legal declara a una persona justa de inmediato delante de Dios. Como le dijo el ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él creyó que Cristo estaba sustituyendo 100% por toda su vida de pecado antes de morir. Romanos 3:22c dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, puesto que todas las personas son igualmente pecaminosas. Toda persona en el mundo igualmente necesita que Dios la declare justa. Romanos 3:23a, ¿qué cosa tienen en común todos los humanos? No son iguales en educación, riqueza o estatus social, pero son iguales en que todos pecaron. Ya que todos hemos pecado igualmente, todos igualmente necesitamos que Dios, el juez del universo, nos declare afablemente justos ante sus ojos. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 10 que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Amén.
serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice otra palabra. Romanos 3:23b. Del mismo modo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguna persona jamás ha estado a la altura del perfecto estándar de justicia de Dios, ni se le acerca. Cuando habla de que todos están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que ninguno da en el blanco. ¿Te ha jugado tiro al blanco, verdad? Tiene que dar exactamente en el punto del centro, a gran distancia. Y la palabra de Dios nos dice, utilizando esa ilustración, que todos ni siquiera damos al blanco, estamos por fuera. En cuanto a las obras, ¿verdad? Porque Dios demanda perfección. Un Dios justo, santo y perfecto no puede rebajar su estándar de justicia porque dejaría de ser Dios. Dios tiene que ser justo, santo y perfecto 100% del tiempo para ser Dios. Y por eso necesitamos de la cruz. En la cruz Cristo hizo una obra justa, santa y perfecta para la redención de la humanidad y suficiente. Y su resurrección confirmó que la obra consumada de Cristo fue aceptable al Padre para justificar a todo aquel que es de la fe de Jesucristo. Romanos 3:24 nos dice la palabra de Dios así. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación por la fe viene a través de la gracia. La gracia es un favor inmerecido que Dios nos da. Si en su misericordia Dios no nos da lo que merecemos, el infierno, en su gracia nos da a nosotros lo que no nos merecemos, el cielo. Y nos lo da gratuitamente como un regalo, a gran costo, a través de la vida de su Hijo, cuando usted pone su fe en Él únicamente. Tremendo regalo. Pero ese regalo tuvo un gran costo, un gran valor. Tanto que la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creen ahorita en el Hijo. Está hablando de quién es Él y su obra, que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. El Señor tiene aquí ahora vida eterna, tiene. Pero luego dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que no se coloca sobre la gracia de Dios, se coloca sobre la justicia y juicio de Dios. En el infierno Dios da justicia y juicio a todos los hombres. Pero en el cielo te da gracia, lo que no nos merecemos. Y la única manera de llegar a ser salvo es por medio de la obra consumada de Cristo únicamente. Viene por la gracia de Dios. Y es un regalo gratuito. Un regalo que le costó la vida a su Hijo. No es una gracia barata, déjeme decirle. Porque a Él le costó su vida para que usted sea salvo. O una de dos, o Cristo se vuelve su Salvador y usted le adora por la salvación que le dio, porque creyó en Él y que fue suficiente lo que hizo. O Jesucristo se vuelve su juez para lanzarlo al lago de fuego, lo dice la palabra de Dios. Todo juicio se le fue dado al Hijo, dice la palabra. Entonces, es interesante. Ahora, Él quiere que todo hombre sea salvo y venga el conocimiento de la verdad. Pero un día puedes morir, tienes que poner tu confianza en Cristo. Siendo justificado gratuitamente, Pablo declaró que la justificación es un regalo totalmente gratuito. Dios declara que todos los que creen en Cristo están legalmente bien con Él. Y esa justificación es gratuita y se ve por todo lado. Apocalipsis 21:6 nos dice, miren lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente. Se ofrece gratuitamente a todos los hombres. Apocalipsis 22:17, nuevamente, cuando nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, y después ya cerrando la carta del libro de Apocalipsis, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, la iglesia, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. ¿Qué es lo que dice Pablo también en 2 Corintios 9:15? Pablo llama la superabundante gracia de Dios, su don
su don inefable. Y dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Así es. Romanos 3:24b, por su gracia. Somos salvos gratuitamente por su gracia. No es gracia irresistible, es gracia gratuita. Y tenemos que hacer una gran diferencia entre eso, ¿verdad? La gracia gratuita se ofrece como un regalo. Y se puede entonces poseer por medio de la fe. Es por medio de la fe que tú entonces te apropias de la salvación de Dios. ¿Sabe que la gente no perece por la falta de amor de Dios? La gente tampoco perece por la falta de perdón de Dios. La gente no perece por la falta de la revelación de Dios, sino al contrario, por la revelación de ella. En la cruz ya Cristo murió por tus pecados. Ya el perdón fue efectuado. Lo que tienes tú es que recibirlo por medio de la persona de Cristo, por la fe únicamente en Él. La gente no se pierde por la falta del amor de Dios. Ya Cristo murió por ellos para darles vida eterna, pero no quieren creer. De pecado porque no creen en mí, dice la palabra de Dios. Jesús dice, si vosotros no creéis que yo soy, quiere decir Mesías, en vuestros pecados moriréis. La obra de Cristo se les va a contar en su contra, en lugar de contárseles a su favor. Gloria a Dios, la obra de Cristo se cuenta a su favor debido a que usted puso su fe en Cristo, si así lo hizo. Pero si no, se le va a contar en su contra. Y es bien importante que usted entienda eso. Entonces, por su gracia, somos salvos gratuitamente por su gracia. La justificación nunca se basa en el mérito, solo viene por gracia. Es gracia al favor amoroso y completamente inmerecido de Dios, que Él declara que todos los que creen en Cristo están legalmente bien con Dios. Son declarados justos, sin merecérnoslos. Gloria a Dios. Eso es Dios haciendo de pecadores que creen en Él, adoradores en espíritu y en verdad, porque los tales adoradores busca el Señor. Gloria a Dios por nuestro Salvador. Amén. Nos ha redimido con su preciosa sangre. Romanos 3:24, la justificación por la fe es posible porque el precio de nuestra redención fue pagado en su totalidad. Ninguna gracia barata, le costó la vida de su Hijo. Romanos 3:24c, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios puede declararnos justos con Él porque el precio de nuestra redención fue pagado en su totalidad por Jesucristo a través de su muerte sacrificial sustitutiva en la cruz, en el Calvario. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, consumado es? Dice la palabra de Dios que el velo del templo que separaba el lugar santísimo, que representaba el cielo, por decirlo así, del lugar de la congregación y también del lugar santo, fue rasgado de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque Cristo nos proveyó a los hombres eterna redención, lo que no podía realmente el sistema sacrificial ofrecer. Los animales no podían quitar el pecado, solamente cubrían hasta que viniera aquel que iba entonces a dar el camino al cielo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los discípulos lo vieron después de resucitar con muchas indubitables pruebas. Y luego lo vieron ascender con poder y gloria al cielo. Y por eso proclamaban a Cristo y a este crucificado y la resurrección de entre los muertos. El evangelio del Señor Jesucristo. Para que las personas puedan creer. Romanos 3:24d dice la redención que es en Cristo Jesús. El precio pagado fue el precio de una sangre inocente, sin mancha, como dice la palabra de Dios. No fuimos redimidos ni por oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre incorruptible de Cristo, como un cordero sin mancha. Eso fue lo que nos redimió el Salvador Jesucristo. Entonces, la redención habla del hecho de que como parte esencial de nuestra justificación necesitábamos ser adquiridos del mercado de esclavos del pecado. Éramos esclavos sometidos al pecado, pero el sacrificio de Cristo proveyó el precio de compra para nuestra libertad.
En el sistema sacrificial, cuando traían un cordero, la persona colocaba sobre su cabeza el corderito, colocaba en manera simbólica que la persona por la fe creía que ese cordero iba a ser un ser humano, la simiente de la mujer, y que iba a tomar el lugar de la sustitución. Y cuando ponía la mano sobre su cabeza, él confiaba que sus pecados le iban a ser transferidos a este cordero que representaba la futura obra del Mesías en la cruz. Luego entonces le cortaba ¿qué? El cuello, y salía sangre, y esa sangre era llevada al lugar santísimo por medio del sumo sacerdote, y mostraba claramente lo que Cristo hizo en la cruz: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nosotros fuimos co-crucificados con Jesús, y también co-resucitados y co-ascendidos con Jesús cuando ponemos nuestra fe en Él y somos salvos. Y por eso podemos proclamar que tenemos vida eterna. Como Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ese fue el precio de nuestra libertad, una compra perfecta. Romanos 3:25 nos dice, y lo leamos los del 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, esa palabra manifestar está nuevamente, ¿no?, declarada aquí en el libro de Romanos. Es muy importante. Esta es la justicia que se declara públicamente como la única justicia que puede justificar o declarar recto a una persona que cree en Él. Habíamos visto en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela, ¿verdad?, desde el cielo, con la gente que detiene la justicia de Dios en su impiedad. Pero ahorita la justicia de Dios ha manifestado en la persona de Cristo, para que las personas puedan ser declaradas justas delante de Él. Entonces la justificación viene por la fe. El versículo 25, la justificación por la fe viene a través de la propiciación. La propiciación es una ofrenda por el pecado que satisface plenamente la ira de Dios. Todas las exigencias justas de Dios para nuestra justificación fueron satisfechas en la muerte de Cristo. El libro de Hebreos dice, porque ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Solo Cristo podía cumplir todas las figuras del Antiguo Testamento del sistema sacrificial. Y lo hizo un solo sacrificio una vez por todas. Amén. Para darnos eterna redención. Romanos 3:25a. A quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre. La Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel 18:4. ¿Y por qué la paga del pecado tiene que ser la muerte? Porque fue Dios quien puso la condición en el jardín del Edén. Cuando creó a Adán, le dijo, y aún antes de crear a Eva, le dijo, de todo árbol podéis comer, pero excepto de uno, porque el día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente moriréis. ¿Sí? Y el primer evangelio muestra el primer sacrificio hecho por las manos de Dios, cuando viste a Adán y Eva de pieles y les da el protoevangelio, el primer evangelio, que de la simiente de la mujer vendría uno que tomaría el lugar del sacrificio. Y ellos entendieron muy bien el evangelio. ¿Sabe cómo sabemos? Porque ¿quién le predicó el evangelio a Caín y Abel? Adán y Eva. Amén. Ellos entendieron muy bien, pero Abel creyó y Caín no. Por eso Dios nos agradó ¿de qué? De Caín y su ofrenda. Porque no venía a Dios por fe, sino por obras. Le traía de la tierra que había sido maldecida frutos, ¿verdad? Mientras Abel dijo, yo no merezco, yo sé que la salvación viene por fe, y ahora ofrezco esto, Señor, porque yo sé que un día vas a tomar el lugar de la sustitución por mí. Y de la simiente de la mujer, en la descendencia humana, tú vas a venir y te vas a hacer hombre y vas a sustituir por mí. Y por eso su fe se le fue contada por justicia. Allí nomás, al principio de la creación. Amén. Había gracia.
y se salvaban por la fe de igual manera. La muerte de Cristo en la cruz fue una validación pública de que la pena de muerte requerida por el pecado fue pagada en su totalidad por todas las personas, una vez por todas. ¿Cierto? Juan 19:30 dijo, consumado es, dijo el Señor. Miren lo que dice Romanos 6:10. Nos dice la palabra de Dios. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Por eso el que pone su fe en Él, ahora puede vivir para Dios. ¿Por qué? Porque su paga fue consumada en la cruz. Fue pagada la deuda por completo. Pero les digo una vez más, ¿ha confiado usted en la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Le es suficiente? Porque si no le fue suficiente, usted no es salvo. Así de sencillo lo digo. No es Cristo más, y eso lo vamos a ver más tarde. No es Cristo más, es Cristo únicamente. Miren lo que dice Hebreos 9, 25 al 29. Hebreos 9, 25 al 29. Y está haciendo el contraste entre el sistema sacrificial que todavía seguía en pie por los judíos incrédulos cuando escribió el libro de Hebreos. Y le está recordando a la iglesia hebrea de que ya Cristo pagó una vez por todas. Y el sacrificio, eso ya quedó totalmente obsoleto. ¿Por qué? Porque la muerte del testador confirmó el testamento. Y la herencia no puede ser adquirida a no ser que el testador muera, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un testamento para sus hijos? Es bueno que tengan, ¿no? En Estados Unidos, si uno tiene un testamento, el gobierno le quita una cantidad de impuestos de lo que usted le deje a sus hijos, que quedan los hijos con poquito, pero si se hace un testamento, el gobierno no le puede quitar tanto, ¿verdad? Pero el testamento no es vigente hasta que el padre o la madre mueran, ¿verdad? Los hijos heredan lo que ellos nunca trabajaron. Amén. Lo mismo, es una buena figura de Cristo. La vida eterna no se puede comprar, hermanos. Solamente se puede adquirir por la fe en el Señor Jesucristo. El testador tenía que morir para que pudiéramos tener eterna redención. ¿Sí? Y dice allí en Hebreos 9:25, contrastando el sistema sacrificial con la obra consumada de Cristo, dice, y no para ofrecerse muchas veces, hablando del sacrificio de Cristo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Quiere decir con la sangre del animal. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si el sistema sacrificial no podía quitar el pecado, solamente cubrirlo, solamente la sangre del Mesías podía quitarlo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces lo hizo una vez por todas. El juicio del creyente ya pasó. La culpabilidad del creyente ya fue consumada y por su llaga ha sido curado. Amén. Nuestro juicio ya pasó. En cambio, el que no ha creído, su juicio está por venir y se va a ir a la condenación del infierno. Era importante para Cristo ser oficialmente ejecutado, crucificado, a través de un proceso legal a la vista clara de muchos testigos, para que cuando Dios ahora declara a alguien justo, su justicia no sea cuestionada. Jesús verificó la ley, la cumplió perfectamente y pagó la condena merecida por nuestros pecados. Y a través de su vida justa y recta se nos es imputada nuestra cuenta para que seamos vistos, no con nuestra justicia propia, sino la justicia del Mesías. Segunda de Corintios 5:21, vamos allí. Muestra claramente la sustitución de Jesús.
Dice así: al que no conoció pecado, porque era impecable, el Mesías, por nosotros lo hizo pecado. Cargó sobre él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53, para que nosotros fuésemos hechos justicia o rectitud de Dios en él. Gloria a Dios. Cristo sustituyó por nosotros. En 1 Juan 2:2 también nos dice la palabra de Dios que Él es la propiciación de nuestros pecados, pero no solamente por nuestros pecados, los que ya somos salvos, sino por los pecados de todo el mundo. Romanos 3:25b, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuestra justificación ahora se basa en el hecho de que las demandas de Dios fueron completamente satisfechas a través de la muerte sacrificial de Cristo en nuestro lugar. Por eso ahora Cristo, a la luz del creyente, es nuestro abogado. Amén. Es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es nuestro ayudante en momentos de problemas que tengamos, de momentos difíciles. Ahora podemos venir como confiadamente al trono de gracia para obtener socorro en el momento oportuno. Entonces fueron satisfechas todas las demandas de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 4:25, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Adán todos moríamos, pero en Cristo, los que creemos, todos seremos resucitados. Y somos resucitados espiritualmente primero y luego físicamente en el día del arrebatamiento. La ejecución pública de Jesús explicó la paciencia de Dios para no destruir a toda la humanidad por sus pecados, desde Adán hasta la cruz. Como dice la palabra de Dios en Hechos 17, del 30 al 31, miren lo que dice Pablo a los epicúreos estoicos, cuando les proclama que el Dios no conocido y su monumento que tenían ahí, Dios no estaba metido pues en ídolos, ni en monumentos, sino que es el creador de todo cuanto existe. Y les declara el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Y mire lo que les dice en Hechos 17, del 30 al 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces ahí les proclamó el evangelio de Cristo. Dios tiene paciencia. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Él cumplió las demandas justas y rectas de Dios. En su infinita precognición, Dios sabía que un día Cristo proveería un sacrificio pacificador. Eso es lo que llamamos la propiciación. La ira de Dios quedó pacificada por la obra de Cristo en la cruz. Quiere decir que Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo. Y nos ha encomendado a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y ahora le decimos a la gente como que Dios está rogando a través del Espíritu Santo, a través de nosotros, y le decimos al mundo: reconciliados con Dios. Quiere decir que las personas tienen que responder por la fe, o si no, no se le puede ser acreditada la obra de Cristo a su cuenta para ser salvos. Entonces la gente no se pierde por falta de sacrificio de Cristo, sino porque no han creído que necesitan de la justicia de Cristo para ser justificados delante de Dios. Génesis 3:15 nos hablaba del protoevangelio, como les decía, la simiente de la mujer, y cuando los vistió de pieles de la obra que iba a hacer por ellos, de sustitución. Vemos claramente también allá la iglesia en el cielo, representada con los 24 ancianos, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Y miren lo que dicen y cantan ellos delante del Señor, arrojando sus coronas, porque sabemos si hacemos algo bueno después de ser salvos, es porque
Cristo, por medio de la fe, nos da la oportunidad de participar de aquellas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Pero toda la gloria es por Él, porque Él es el que hace, Él que nos puso el querer por como el hacer de su buena voluntad. Y mire lo que dice allá, cuando la iglesia ya es glorificada, antes de que se abra el primer sello, mostrando el rapto pretribulacional, la iglesia en el cielo, Apocalipsis 4 y 5, y nos dice lo que ellos cantan, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Y por eso sabemos que los 24 ancianos, viene el griego de la posición de anciano que aparece en el Nuevo Testamento. Dios utiliza el liderazgo de la posición de anciano como representación de la congregación de la iglesia arrebatada en el cielo, que cantan. Y dice así, versículo 12, están ahí, Apocalipsis 5, 12. Y mire que dice, que decían a gran voz, el cordero que fue ¿qué? Inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos que representan la iglesia en el cielo, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha comprado de todo ¿qué? De todo linaje, de toda nación y de toda lengua. Esa es la iglesia en el cielo. El único cuerpo espiritual comprado de todo linaje, de toda lengua y de toda nación es la iglesia. Amén. Pero mire cómo reconocemos la paga que Él hizo, ¿verdad? Eternamente lo vamos a estar glorificando a Él. Romanos 3:26. ¿Vamos allí? ¿Se están gozando, hermanos? Amén. Así es, la palabra nos da gran esperanza. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación por fe viene por un medio perfectamente legal. Romanos 3:26a, con la mira de manifestar o revelar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. La ejecución pública de Jesús es una prueba de que Dios es justo cuando ahora declara que los pecadores son justos y los libera de la pena de la muerte. La pena de la muerte por el pecado exigida por la ley fue pagada en su totalidad por Jesucristo. De nuevo, fue suficiente. Amén. Fue suficiente. Cristo sustituyó perfectamente allí en la cruz. Y entonces vemos claramente que Él es el justo, el único calificado, recto, que nunca pecó. Él manifestó ser el Mesías por 3 cosas. Por su vida impecable, número 1. Número 2, por el cumplimiento profético detallado desde su nacimiento, muerte y resurrección y ascensión. Y número 3, porque los milagros confirmaron la palabra de Dios. Sus milagros lo confirmaban. Entonces claramente Él es el Mesías, el perfecto justo. Que sea el justo. Romanos 3:26b. Y el que justifica, no solamente es el justo porque era el que calificaba en su perfección para sustituir por nosotros los pecadores, sino que también por la obra que ejecutó. Dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Únicamente al que es de la fe de Jesús. Mucha gente dice, sí, yo creo que Jesús murió por el pecado de todo el mundo. Pero personalmente no, ¿qué? No se ha apropiado de esa salvación por la fe. La salvación no es automática ni tampoco es universal. Murió por el pecado de todo el mundo, pero únicamente Él justifica al que es de la fe personal de Jesús. Ha puesto su fe personal en Él. Si no, no es salvo. Aunque sepa que Cristo murió por el pecado de todo el mundo. Yo antes de ser salvo, yo sabía que Cristo, según el catolicismo, Cristo iba muerto por el pecado de todo el mundo. Pero en medio de todo eso, de la primera comunión, la confirmación y todo eso, y que me lo muestran ahí vencido, ahí en la cruz, no había resurrección, y
y yo me echaba la culpa a mí mismo por mi culpa, por mi propia culpa, y luego rogaba a Santa María. Hermano, perdido totalmente. Pero si usted me preguntaba, ¿crees que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo? Sí. Pero usted me hubiera preguntado ahí, ¿cree usted que fue suficiente lo que Él hizo para que usted poniendo su fe sea salvo? Yo le diría, no. También tienes que hacer la primera comunión, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, darte penitencia, irte de rodillas, que todo lo que usted quiera, ¿no? Eso no es salvación, hermanos. Romanos 3:26b. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La muerte sustitutiva de Cristo le permitió a Dios a justificar a cada individuo pecador que confía en Cristo. La justificación libera al pecador de sufrir la muerte eterna. Hebreos 9 del 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este lugar santísimo es el cielo mismo. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso usted ahora puede presentar su cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, porque Él te dio vida por su Espíritu. Y es lo racional que debemos de hacer, presentando nuestros cuerpos sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, y podemos saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 3:27. Vamos a leer ahí lo que dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La justificación por la fe quita todo orgullo. ¿Por qué? Porque depende únicamente de la obra consumada y suficiente de Cristo en la cruz, no del hombre. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí no hay nadie que se pueda jactar, nadie se puede enorgullecer. Puesto que Cristo hizo toda la obra para nuestra justificación, no tenemos nada de qué alardear o enorgullecernos. Gálatas 6:14, vamos allí. Gálatas 6:14, nos dice la palabra de Dios así: pero lejos está de mí gloriarme, este es Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloria a Dios. Y como dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la sola fe en la obra consumada de Cristo únicamente, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Romanos 3:27b, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Entonces leámoslo bien lo que dice el versículo. Mire bien, versículo 26. Con la mira manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Entonces aquí no. Un principio de obras solo fomentaría la arrogancia. Lo logré yo, ¿verdad? Nuestras obras no nos justifican. Vimos que ni el pecador inmoral, ni el pecador moral que critica al inmoral, ni el pecador religioso, por más de que predique, por el hecho de que no ha creído en Cristo únicamente, todos ellos, ninguna obra les va a justificar. ¿Por qué? Porque ninguna de las obras que ellos puedan hacer puede quitar el pecado. Esa es otra cosa que a veces le digo a la gente, que para que piensen. Les digo a ellos, si la salvación fuera por obras, ¿qué buena obra puede usted hacer en el presente para remediar el pecado que usted ya ha cometido? Ninguna. Las buenas obras no, usted no puede tirar los pecados bajo la alfombra y pararse en ella y ya está todo bien. No. El pecado que ya hemos cometido en el pasado demanda juicio y justicia. El que infringe la ley en un punto se hace ¿qué? Culpable de todo. Dios ve la ley como una unidad. Haga de cuenta como que yo tengo para tipificar esto, que tengo yo aquí una cuerda, y esa cuerda hago 10 nudos en esa cuerda, ¿ok? Entonces la cuerda representa la ley mosaica resumida en 10 mandamientos. Sabemos que son más de 613, pero para la ilustración tenemos 10 mandamientos, ¿verdad?
Y entonces yo digo, solamente quebré un mandamiento, entonces le echo tijera a un solo nudito. ¿Qué pasa con toda la ley que es una cuerda? Se rompe todo. El que infringe la ley en un punto se hace culpable de todo. Cristo no infringió la ley en ningún punto. Él dijo, ¿quién me acusa de pecado? Callado. Pilato se lavó las manos. Del testimonio de un incrédulo, se lavó las manos y dijo, ningún mal he visto en este hombre. ¿Verdad? Judas Iscariote, ¿por qué se suicidó? Devolvió las monedas de plata y tuvo remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento. Y dijo, yo dije, he traicionado sangre inocente. Tremendo, ¿verdad? Estamos hablando de los enemigos que nunca creyeron, no podían ni acusarle de pecado. Imagínense, Él era el perfecto para poder cumplir la justicia de Dios y lo hizo por nosotros en la cruz y lo hizo por ti si tú crees en Él para ser salvo. Un principio de obras solo fomentaría la arrogancia. Nuestras obras no nos pueden justificar. Es más, nuestras buenas obras, aún las mejores, ya vimos como trapos de inmundicia. Romanos 3, 27c, no, sino por la ley de la fe. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Toda jactancia es eliminada por un principio de fe. Dado que la fe es la cúspide de las cosas no basadas en las obras, nadie puede jactarse de haber hecho ninguna contribución en su justificación. Romanos 4:5 nos lo dice claramente. Dice así, mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe en estado de impío le es contada por justicia. O sea que el impío sí puede creer. Ahí dice la palabra de Dios, porque algunos piensan que no puede creer, a no ser que Dios le dé la fe. No, toda persona puede creer, hermano. Ahí dice claramente que al impío su fe le es contada por justicia. Romanos 3:28 nos dice la palabra de Dios también allí. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justificación por fe es independientemente de la ley. La justificación por fe anula la justificación por medio de la ley. Romanos 3:28a, Pablo dijo, concluimos pues que el hombre justificado por fe, ¿sostienes tú de la misma manera la verdad de que la justificación es solamente por la fe, sola en Cristo únicamente, hermano? Espero que sí, ¿verdad? Solamente Jesucristo podía anular la justificación que es por medio de la ley. ¿Por qué? Porque Él cumplió todos los requisitos de la ley. Perfecto, sin mancha. Todo lo que requería el sistema sacrificial levítico señalaba la obra del Mesías. Romanos 3:28b, Pablo añadió, concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Pablo sostenía firmemente la posición de que una persona está justificada independientemente y claramente aparte de hacer las buenas obras encontradas en el cumplimiento de la ley. ¿Sostienes del mismo modo firmemente esta verdad? Como dice Gálatas 2:16. Mire lo que dice. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay quien la pueda cumplir la ley perfectamente, solamente el Mesías Jesucristo. Romanos 3 del 29 al 30, vamos a ver que la justificación por fe es la misma para todas las personas. Dios no tiene favoritos, sean judíos o griegos, judíos o no judíos, por igual son todos declarados justos con Dios de la misma manera. No hay diferencia. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, ya que los humanos, judíos y gentiles, por igual, todos tienen el mismo Dios verdadero. Todos debemos ser declarados justos con Él de la misma manera. Hace
También se lo previó a quién, a Abraham, que en tu simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra, hablando de los gentiles también, de la misma manera como él fue justificado. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, hablando de los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, hablando de los gentiles. Si cualquiera, un judío o un gentil, cree en Cristo, él o ella son instantáneamente declarados justos por el mismo Dios verdadero. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La justificación por fe no quita la autoridad a la ley, al contrario, la confirma. Romanos 3:31a. Luego, por la fe invalidamos la ley. En otras palabras, si somos hechos justos para con Dios por la fe, suena como que estuviéramos diciendo que la ley es inútil. Pero Pablo dijo, en ninguna manera, enfáticamente, la justificación por fe no invalida la ley. La confirma, hermano, la confirma. Pero se requería una persona perfecta que nos pudiera declarar justos, ¿verdad? Y ese era el Mesías. Por eso la ley y los profetas señalaban a la hora consumada de Cristo en la cruz y resurrección. Romanos 3:31b, sino que confirmamos la ley, no la invalida, sino la confirmamos. Nuestros pecados recibieron su condenación, ¿sí o no? En la cruz. Ya Cristo pagó. Y ya Cristo resucitó y su justicia o rectitud se nos es imputada a nuestra cuenta inmerecidamente por su gracia, por la sola fe en Él. Eso es perfecta gracia, ¿verdad? Entonces la justicia quedó consumada en la obra completa de Cristo en la cruz. Confirmó la ley. Cuando enseñamos la justificación por fe en la muerte sustitutiva de Cristo, en realidad confirmamos la autoridad de la ley, ya que estamos de acuerdo con la ley de que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo la pagó por completo, por usted y por mí en la cruz. ¿Lo crees, hermano? Por eso Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces ya vimos la primera fase de la salvación, el primer tiempo de la salvación, una realidad pasada. Somos justificados al creer únicamente en la suficiente obra de Cristo en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Y somos salvos de la penalidad del pecado cuando pones tu fe personalmente en Él o cuando confías que su obra fue suficiente por ti para salvarte en la cruz. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Efesios 2:8-9 nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación entonces es basada en la fe sola, en Cristo solamente. Nos pasa entonces de un infierno que merecíamos y somos salvos a un cielo que nunca merecemos. Eso es gracia. Una gracia gratuita, pagada a gran precio en la cruz. ¿Ha usted puesto su confianza en la obra suficiente y perfecta de Cristo en la cruz para usted ser salvo o salva y ser justificada por la sangre de Cristo que pagó por sus pecados y para que su justicia pueda ser imputada a su cuenta, para que Él sea no solamente el justo, sino el que justifica la fe que es en Jesús? ¿Ha puesto su confianza en Cristo? La transacción no se lleva a cabo hasta que usted se apropie por la fe de Cristo como Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido de que tú en este momento, si hay alguna persona que no ha puesto su confianza personal en Cristo, que murió por sus pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos, el Evangelio, pido, Padre, que en este momento confíe en Él 100%, de que Él ya pagó, ya Cristo pagó 100% la obra consumada y que fue suficiente para que Él pueda tener eterna redención. Si únicamente pone toda su confianza o dependencia en lo que Cristo hizo en la cruz una vez por todas. Pido, Padre, que si es así, una persona que ahorita mismo pueda poner su confianza, que así lo haga allí mismo donde está sentado, confiando únicamente en Cristo,
Así como el ladrón en la cruz confió primero en el corazón y pues luego entonces fue que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y tú dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero ocurre en el corazón la justificación. Y eso es lo que tú quieres, que las personas crean de corazón de que tú moriste por sus pecados y resucitaste entre los muertos para ser salvos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.